Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Nos encanta tenerlo de vuelta. Estamos contentísimos porque sí, su voz es una de las que genera opinión. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro columnista, ya está conectado con nosotros, es Fernando Peña, quien se une a este 2023, ahí está, lleno de libros, si ustedes lo pueden ver ahí en el streaming y quienes nos están escuchando. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Fernando. Hola, Ángela. Hola, Leslie. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Bienvenido a este 2023. Muchas gracias, sí. Les agradezco haberme renovado contrato con este solemne espacio. Se lo dijimos siempre. Usted era uno de los que tenía ahí su contrato asegurado. Oye, gracias. Tenemos mucho que conversar. Han pasado muchísimas cosas. Estuviste ahí con riesgo de incendios forestales. No pasaste un muy buen verano, parece. Como todos, yo creo que acá en la región del Biobío. Sí. Ayer conversaba con un profesor, de hecho, y a todos de alguna u otra forma esto nos afectó, ya sea directamente desde las víctimas fatales, afectados en sus casas, el corte de rutas, el humo, etcétera. Fue un verano bien calamitoso. Sí. Pero bueno, estamos ahora con hartos desafíos. En fase, sí. De hecho, nosotros en la universidad, aprovecho de pasar, la hizo el martes 28 de marzo en la Universidad de San Sebastián. Vamos a tener una actividad para conversar sobre la reconstrucción. Estás invitado a ese panel Ascambol, que es el líder de emergencia del desafío del Antemo Chile, y Rodrigo Díaz Werner, el gobernador regional. Así que vamos a esperar de ahí sacar varias conclusiones para lo que se viene. Sí. Buena instancia. Oye, país desafiado, Fernando, ¿de qué vamos a conversar hoy día? Vamos a conversar, de hecho, de un tema regional que ya ha pasado algunos días. Uno puede quizás hacer una evaluación un poquito más exhaustiva de lo que ha sido la situación de estrés vial y la movilidad del Gran Concepción, sobre todo en el escenario de la interrupción del servicio del puente ferroviario, y de algunas medidas que han sido bien polémicas. Tenemos la segregación del puente Yacolén, estos buses de acercamiento desde la estación Juan Pablo II a Concepción, desde el Biotren, pero aún así todo, la opinión de la gente y sobre todo lo que uno observa desde las calles es que hay una situación que lamentablemente es crítica. Sabemos que desde el año pasado el aumento del parque vehicular ha saturado aún más, ¿cierto?, las calles y las grandes avenidas de Concepción, avenidas que tenían obviamente un nivel de saturación importante desde mucho antes de la pandemia. Hay que pensar, por ejemplo, que por la ruta 160 circulan 66.000 vehículos al día. Y para que ustedes se hagan una idea, en la ruta Cabrero-Concepción circulan 8.500. O sea, estamos hablando que el nivel de congestión de la principal ruta que conecta la provincia de Arauco y conurbaciones importantes como Concepción, San Pedro, Lota, tiene un flujo de vehículos que es totalmente por sobre lo normal, e incluso de avenidas que ya están saturadas en otros lados del país. Entonces, la situación de movilidad es mucho más compleja que la que muchas veces se quiere graficar en la situación del puente ferroviario, en las medidas excepcionales o de mitigación, porque acá la verdad es que nosotros estamos frente a la completa inacción y la irresponsabilidad de autoridades que han sido flojas, así lo digo, derechamente, en su reacción, no solamente en medidas de mitigación, sino que sobre todo en la planificación de obras que no se pueden seguir postergando. Primero, la conclusión del puente bicentenario. El Ceremi de Obras Públicas, el año pasado, cuando Claro Vicuña se declara en quiebra, señala que la relicitación y la recuperación de esas obras va a demorar un año. Eso se cumple en octubre de este año. Estamos ya en marzo del 2023 y no sabemos si ese contrato se ha liquidado en Contraloría, en qué situación está hoy día jurídica el contrato actual para poder volver a licitar.
Y lo peor aún, no tenemos todavía certeza de cuándo se van a reparar las obras del puente ferroviario, que es una de las causas justamente de estas obras excepcionales. Pero además de eso, recordarán ustedes que el año pasado también, cerquita de la fecha cuando Claro Vicuña se declara en quiebra, salió un fallo de la Corte Suprema de un recurso de protección que presentó hace bastante tiempo atrás el ex senador Navarro, paralizando la construcción de la ruta Piedemonte, con la justificación de que no había sido el proceso de participación, no había sido consulto a comunidades indígenas conforme lo estipula el decreto, el tratado, el 169, ¿cierto?, de la OIT. ¿Qué generó eso? La paralización de un proyecto que es clave para decongestionar la ruta 160. Y lo hablo y lo digo no como promotor ni no como fans de la ruta Piedemonte, sino que solamente observando la realidad de una cuestión que ya no es sostenible. La ruta Piedemonte se tiene que construir porque ya no es sostenible que las familias de San Pedro, de Coronel y de la provincia de Arauco se tengan que demorar una hora y media en un trayecto que demora 20 minutos. Felizmente, la autoridad sectorial entendió de que el fallo de la Corte Suprema no inhabilitaba y no era una justificación para detener la licitación de un proyecto que además contaba con RS, y que al parecer hoy día está en la cartera de licitaciones del MOP para el año 2023. Todavía no sabemos si el proyecto efectivamente se va a licitar, cuándo se va a construir, pero lo que a mí me llama profundamente la atención es que pasan los años, y al parecer la lentitud es la norma, porque no se ven las obras, el puente bicentenario yo creo que es el claro ejemplo de cómo finalmente el retraso y la postergación de este tipo de infraestructura vial va deteriorando a un ritmo acelerado la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Porque yo creo que todos hemos experimentado en un grado u otro cómo la calidad de vida de una ciudad preciosa, de una ciudad hermosa, como Concepción y sus alrededores, definitivamente ya no es la misma. Fernando, y ahí no sé si la pregunta es de quién es la responsabilidad, pero hace un tiempo, hace algunos meses quizás, conversábamos con el mismo gobernador Díaz y le preguntábamos por las grandes obras, no sé, así como lo que le toca a uno, lo que ha visto, pero por ejemplo, yo cuando llegué a Concepción era a comienzo de los 2000 y recuerdo que una de las obras que se estaba terminando era el eje Paicaví, que era una de las grandes obras. Hoy día, ¿qué podríamos mencionar como grandes obras? ¿Lo que se está haciendo en Collao podría ser? Como una de las últimas, sí. Pero obras transformadoras, así como, no sé, vamos a ampliar una carretera, vamos a generar un, no sé, X cosa, aparte del puente ferroviario nuevo. ¿Qué otras obras? ¿Por qué no sé, te estoy hablando en un lapso de 22 años, no ha habido... Poquísimo. Sí, claro. Pero lo otro es que en el caso, por ejemplo, de la Ruta 160, esto no es del último año, ni en los últimos 3 años, sí, hace 10 años más o menos que se sabe que esta situación va a colapsar si finalmente se sigue construyendo además viviendas a un costado de la ruta. Exacto. Viviendas que además no tienen cero transporte público, no hay, por lo tanto estás obligado además si vives en ese sector a tener automóvil. O sea, hay un serio déficit de equipamiento en torno a estas villas o condominios que se han construido a la orilla de la Ruta 160, porque no solamente el problema de conectividad, hay también falta de servicios básicos, como por ejemplo de matrícula y escolaridad. Yo no sé si en algún momento lo comenté, pero hay muchas familias del sector de Lomas Coloradas que tienen que viajar kilómetros para llevar a sus niños a los colegios porque no hay matrícula. Porque no hay establecimientos, ni públicos ni particulares solucionados, que den capacidad a la cantidad de familias que han llegado a vivir ahí al sector de Lomas Coloradas. Y eso va, obviamente, generando un deterioro en la calidad de vida, porque son familias que pierden 1, 2, hasta 3 horas de traslado al día. Y ahí, ¿cómo conversan? Porque en el fondo igual pareciera, o sea, estamos de acuerdo que hay muchas familias que no viven donde quieren, sino donde pueden.
donde pueden. No lo eligen, sino que donde les alcanza, donde les alcanzan los dineros, etcétera. Donde hay viviendas nuevas también. Donde hay viviendas nuevas, claro, donde hay a Sí. lo mejor, porque en el fondo ese es el tema. Uno vive a veces donde puede, donde alcanza finalmente. Pero ¿cómo conversa ahí? Porque en el fondo, ¿por qué se están dando estos permisos para construir estos lugares donde finalmente las familias quedan en esta trampa de tener que vivir quizás, no sé, en el kilómetro 15 de la ruta 160, pero tener que venir al centro de Concepción a dejar a tu hijo al colegio? No está Bueno, pareciera que algo nada muy está conversando curioso. con nada. Algo muy curioso es que aun cuando se supone las direcciones de obras municipales y los planes reguladores comunales y los metropolitanos debiesen señalar y definir cuál es el crecimiento apropiado de una ciudad como San Pedro o Concepción, cuando uno coteja, sobre todo lo que pasa en San Pedro, en el sector de Lomas Coloradas, con la exigencia que la autoridad le debiese haber hecho a las inmobiliarias para construir en lugares sin una buena conectividad, pero además sin equipamiento, uno se da cuenta que lamentablemente hay varios artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcción que parecieran ser letra muerta. Y eso es terrible porque al final del día ustedes se dan cuenta que gastamos bastante tinta y bastante horas de conversación en por ejemplo, criticar la no actualización del plano regular metropolitano. Plan regular metropolitano que no se actualiza desde el año 2003. 2003, o sea, vamos a cumplir 20 años con el mismo instrumento de planificación urbano. Entonces, yo la verdad, Ángela y Leslie, entiendo que acá hay también un choque entre lo que uno desea y la realidad. La realidad es que efectivamente la ciudad ha crecido a un ritmo acelerado y que muchas autoridades no han sabido administrar ni con tiempo ni con audacia también lo que la ciudad requiere para poder enfrentar este crecimiento acelerado. Y lamentablemente los costos hoy día están a la vista, ¿eh? No es solamente un problema vial o de movilidad, sino que también hay falta de inversión de gran escala que de alguna forma nos permita conectarnos como se mueven hoy día los santiaguinos, pues. Si ustedes se dan cuenta que los santiaguinos anuncian líneas de metro todos los años, ¿ah? Y llegan a todas las comunas. Acá tenemos que estar exigiendo, ratoneando muchas veces, que nos entreguen plata para poder terminar una costanera. Y eso, entre otras cosas, porque el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que administra el gobierno regional, son recursos que no son suficientes para poder, por ejemplo, financiar una obra vial o una ruta, una carretera, a lo mucho una servidumbre de paso, te va a alcanzar con lo que se financia desde el FNDR. Y acá, lamentablemente, lo que se anuncia muchas veces no se termina y nos hemos ido acostumbrando a eso. Yo espero porque es de las cosas interesantes que yo he escuchado en los últimos meses, que con este convenio de programación que el gobierno regional está empujando con el Ministerio de Obras Públicas, se puedan ir financiando y se puedan ir ejecutando obras que son parte de un plan maestro de movilidad, entre otras cosas, la ruta Piedemonte, que se termine la costanera que conecta Boca Sur con el puente industrial, para por fin empezar a descongestionar la ruta 160. Porque yo les digo que es en gran medida la causante de los problemas de movilidad y de las situaciones que también están empezando a florecer ahora. En el Diario Sur hoy día, usted Leli lo sabe, sale consignado la falta de locomoción colectiva y de cómo han ido bajando las frecuencias de los buses interurbanos del servicio licitado. Entonces, están apareciendo problemas nuevos que no estaban antes, pero sobre la base de un conflicto y de una crisis que sigue latente, sin resolverse. Entonces, eso lo único que va a generar son nuevos problemas y peores problemas. Y lamentablemente no sé, yo leía la declaración, la evaluación de Seremi Transporte en esa misma nota que está en el Diario del Sur, y ellos hacen una evaluación fantástica de la vía segregada que se hizo por el puente Yacolén.
claro, ni siquiera comenta que los mismos carabineros tuvieron que abrir y permitir el paso de vehículos particulares porque era una medida absolutamente irreal de gente que al parecer no anda en micro o no circula por el puente. Entonces, bueno, es el mismo choque que ha tenido con la realidad, las autoridades que están hoy día gobernando, ¿no? Quizás en materia de otro gobierno. Usted quizás esperaba que yo iba a comentar hoy día el primer año de gobierno, pero yo preferí dedicarle tiempo a esto que para mí es una urgencia y una cuestión imperiosa de resolver y de la cual hay que cacarear, porque de lo contrario nadie hace nada. Así es. Oye, importante tema, sobre todo porque hoy día un punto de congestión pareciera que tiene como olas expansivas, porque si hay congestión en los puentes, hay congestión en Concepción, hay congestión en San Pedro de la Paz, y hoy día ya no es un tema que afecte solo a una comuna, sino que prácticamente a todos los habitantes del Gran Concepción. No podemos estar tampoco todos los marzos de cada año hablando de lo mismo, porque el año pasado, cuando volvieron los escolares de forma presencial, se habló de este tema, se reunieron los alcaldes del Concepción Metropolitano y en concreto, y estamos hablando previo a la inhabilitación del puente ferroviario, esto por supuesto que era tema, no tiene nada que ver con la contingencia. Así que hacemos eco, pero absolutamente, de la columna de hoy de nuestro Fernando Peña. Pero como siempre, el tiempo es corto y agradecemos que nos haya venido a acompañar a poner este tema en la mesa y por supuesto que siempre está esta vitrina para que él pueda ahí ser de estas voces que generan opinión. Gracias, Fernando. Se nos quedó pegado justo. Yo creo que sí. Sí. Bueno, ahí lo despedimos a nuestro Fernando Peña. Se fue con una sonrisa. Sí, se fue con una sonrisa y le mandamos unos saludos y por supuesto que lo vamos a tener cada 15 días comentando toda la actualidad, Leslie.